Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo curso, esta nueva materia referente al desarrollo del niño y el adolescente visto desde una parte psicológica. Cabe recalcar que es la última materia de este segundo cuatrimestre. Entonces ya estamos a punto de emprender el viaje hacia esta nueva etapa que estamos terminando el primer año de la licenciatura, ¿no? El tercer cuatrimestre. Pero tenemos que ser bien claros. Cuando nosotros hablamos del desarrollo del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, tenemos que tomar en cuenta que nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva psicológica, no desde una perspectiva médica, fisiológica, no. ¿Por qué? Porque será muy diferente a lo que tal vez un médico lo vería. A ellos les interesa todo este desarrollo biológico, físico. A nosotros nos interesa sí, pero nos enfocamos más en el área cognitiva, en el área mental, en la psique humana, ¿vale? Entonces, dando pie a esta primera materia, empezaremos con una teoría que se ha enfocado en el desarrollo no solamente del niño y el adolescente, sino que también llega hasta la vejez, pero es una de las teorías pues más conocidas dentro de la psicología o que se han estado retomando por mucho tiempo. Y estamos hablando de los 8 estadios de Erik Erikson. Los 8 estadios psicosociales de Erik Erikson. Ahora, ustedes van a tener el apoyo de sus diapositivas, ya están precargadas en la plataforma Colepa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vayan siguiendo la clase con estas diapositivas. Si se traban en alguna parte, detengan la grabación, lean sus diapositivas con calma o simplemente repitan y repitan y repitan. Y si es que no queda claro, mándenme un mensajito, ya saben, y yo les aclaro cualquier duda. Ahora, la teoría de los 8 estadios psicosociales de Erik Erikson se basa precisamente, como dice su nombre, en 8 estadios que van desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Tenemos que van a estar enfocadas desde un nacimiento, como ya les decía, hasta los 18 meses de vida. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? El niño va a depender completamente del vínculo que se establezca con la madre. Recuerden que nosotros somos los seres más desvalidos, con menor probabilidad de sobrevivir si es que no tenemos un cuidador. ¿Por qué? Porque las crías, por ejemplo, de los caballos, háblese de un potrillo, van a empezar a caminar a los pocos minutos y a las pocas horas van a empezar a trotar. Entonces estamos hablando de que es un avance enorme. E incluso los lechones, ¿no? Los crías de los marranos, de los puercos, nacen con los ojos abiertos, nacen caminando y a comer. Hay otras especies de la misma situación, pero el ser humano no. El ser humano va a depender 100% de un cuidador. Y ese cuidador usualmente es la madre, ¿no? En dado caso que fuera algo distinto, no pasa nada. Al final y al cabo es un vínculo que se forma. ¿Por qué? Porque sin ese vínculo el niño estaría desvalido. Ese vínculo va a prevalecer a lo largo de toda su vida. Sí. Por eso es en nuestra cultura latinoamericana, mexicana, es tan importante la figura materna. La figura materna que es adorada, tanto que tenemos un día para la madre de todos los mexicanos, es decir, la Virgen de Guadalupe, para quien tenga la creencia, pero
históricamente se visita más a la Virgen de Guadalupe en solo 2 días que en el Vaticano todo el año, ¿no? Entonces imagínense toda esa situación de la figura materna. Hay un día especial, un día establecido año con año para celebrar a la madre, que es el 10 de mayo, a diferencia tal vez del Día del Padre, que es el tercer domingo de junio, si no me equivoco. Pero al final a cabo, la figura materna es algo tan deseado, tan añorado por toda nuestra cultura, por este vínculo que se forma desde la infancia. ¿Qué es lo que va a producir? Ese vínculo va a producir seguridad. ¿Por qué? Porque vean llorar a un pequeño, a una pequeña, y solamente llega mamá y los abraza y el niño se empieza a calmar. Incluso con bebés que no han desarrollado completamente la vista, pero sí reconocen el aroma de madre. Van a crear confianza ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque la madre es quien le brinda esa confianza. Hay una satisfacción, una vulnerabilidad y una frustración. ¿Por qué hay una satisfacción? Porque la madre, cuando tú necesitas algo, te complace. Que ya estás sucio del pañal, te lo cambia. Que tienes hambre, te da de comer. Pero también te vas a sentir vulnerable ante ese ser. ¿Qué tal si no llega? ¿Qué tal si no regresa? ¿Qué tal si ya no me complace? ¿Qué tal si me deja morir? ¿No? Y esa es la situación que muchos niños viven día con día. Porque aunque la madre dice, es que nomás me fui 5 minutos, hiciste un drama, sí, porque ellos no tienen la percepción de un simbolismo de que vas a regresar. No hay ese correcto funcionamiento aún del cerebro. Y por ende, pues se empiezan a frustrar. Hay una frustración inminente ante toda esa situación. Entonces, si en esa primera etapa, que es el nacimiento, no se crea pues ese vínculo con la madre, pues va a haber una frustración a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver en la vida adulta, donde el niño se va a empezar a frustrar por por las cosas más sencillas, ¿no? Que no les complazcan, que no les haga bien un avioncito o que haga muchísimas situaciones referente a todo ello, ¿no? Por eso se dice que de los primeros días de nacimiento, desde el nacimiento hasta los 18 meses, será importante esa madre, crear ese vínculo con la madre, ¿no? Y precisamente esta etapa, este momento, se le nombra confianza versus desconfianza, ¿vale? Ahora, continuando con toda esta situación, a partir de los 18 meses hasta los 3 años, va a haber una etapa que es la autonomía versus la vergüenza y la duda. ¿A qué va esa situación, no? La autonomía es bien dicho, que el niño empieza a desarrollarse para hacer sus cosas de una forma más independiente. ¿Cómo? El niño empieza a darse cuenta que tiene la posibilidad de crear, de decir, ya pueden ir al baño, ya están aprendiendo a ir al baño, están creando algo, ya el niño no quiere que lo agarren cuando va caminando. ¿Por qué? Porque está experimentando esa autonomía. Tanto aprende un desarrollo cognitivo, empieza a tener ese uso del lenguaje, como un desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque ya empieza a saltar, empieza a correr, empieza a tener noción de cómo eliminar sustancias de su cuerpo. El ir a excretar y el ir a hacer una micción, ¿no? En otras palabras, ese pipí y popó. ¿Por qué? Porque el niño ya puede controlar su cuerpo a mayor o menor medida. Por eso los niños suelen aguantarse del baño, suelen decir, ¿quieres ir al baño? No, y no, y no, y se ponen rojos, ya están sudando, ya están casi al borde del llanto porque es doloroso. Y hasta que ellos decidan
No mamá, no papá, ellos hacen solitos del baño. Hay un control de ese cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí empezamos a experimentar la duda y la vergüenza. El duda, tan sencillo como decir, ¿lo puedo hacer? ¿Será lo correcto? O vergüenza de que ya no me veas. O es más, tú ve a un niño jugar. Estás en una fiesta, estás tú en tu rollo, los niños en otro rollo, y de repente tú vas y los ves jugar. ¿Y qué es lo que hace ese niño? Hasta se queda quietecito. Juégale. Sí. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar cierta vergüenza ante esa situación. ¿No? Obviamente el niño ya de repente le das un halago, le dice, ay, qué bonito y todo, situaciones que siempre pasan con los niños, y el niño se voltea y se esconde en papá o mamá. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza ante toda esa situación. Ahora llévenle una edad adulta donde pues pueden presentar otras situaciones, ¿no? Personas que se les presenta una, una exposición, una presentación, y es que me da pena, o sueltan el llanto, se ponen muy nerviosos, se desmayan, XY, pues ¿qué me está diciendo? Que no hubo un buen desarrollo en estas primeras etapas. ¿Qué es lo que va a ganar? Autonomía e independencia. El niño empieza a... Es cuando dicen las mamás, pues ya lo puedo dejar tantito ahí viendo la tele solito jugando, sé que está ahí. Empieza a tener mayor autonomía, ¿no? Ahora, la tercera etapa a la cual se refería Erik Erikson es una etapa que va de los 3 a los 5 años, que, si, que se titula Iniciativa versus Culpa. Es cuando el niño se desarrolla más rápido de manera física e intelectual. ¿Por qué? Porque ya es una edad escolar, un preescolar, donde el niño empieza a comer más, empieza a crecer rápidamente, empieza a dejar la ropa, dicen los papás, es que la deja bien rápido. Sí, ¿por qué? Porque se está acelerando su crecimiento a través de toda esa situación de estimulación, ¿no? Surge un interés por las relaciones con los otros niños, destacando sus capacidades y habilidades. Ya empieza a tener la interacción con un vínculo fuera de el vínculo primario o las relaciones objetales primarias, que son mamá, papá, hermanos. Si no, ya empieza a decir, bueno, ya fulanito de tal es mi amigo y me junté con tal niño y es mi amiguita y es mi maestra, y van a tener esa situación de decir, voy a jugar con otros niños demostrando mis habilidades, y siempre hay una situación de mando entre niños. Es una situación bien egocéntrica, donde tienen que haber situaciones de mando por parte de uno. Eso es meramente normal, que un niño quiera mandar a los otros, pero hay que aprender a mediarlo. Tienen la curiosidad y se guían de adultos para responder sus dudas. Es decir, ¿por qué? ¿Y por 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 qué? Y si ya te estresaste conmigo, seguramente te estresarás con el niño. ¿Por qué? Porque el niño pregunta todo, pero no pregunta con el afán de molestar, de fregar. Pregunta con el afán de descubrir. Ahora, si tú eres de esa persona de ya cállate, vete, le has quitado esa curiosidad. ¿Por qué? Porque lo más sano es decir, no sé, pero luego lo investigamos. A inventarte unas situaciones bien extrañas, ¿no? ¿Por qué? De repente, cuando los niños van creciendo, pues crecen con esas ideas bien arraigadas. Hace ya bastante tiempo, por parte de un USAER, que es un centro psicológico dentro de ciertas escuelas públicas. Llega un casito de una niña, 8 años. Él siempre llegaba diciendo,
es que mi tío se comió mi galleta, me chupó mi galleta. Y todo el mundo decía, pues qué tío tan maldoso, ¿no? Tiempo después, esa galleta, pues no era galleta, eran sus partes genitales de la niña. Pero le dijeron a los papás que así se le decía, galleta. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con la niña? Estaba sufriendo un abuso sexual. La niña estaba sufriendo ese abuso sexual y pues como nadie le dijo cómo se llamaban bien las partes, pues sufre ese abuso por mucho tiempo. Se denuncian ante el DIF. La niña nunca más fue a la escuela. Esperemos esté bien. Pero al final a cabo es una situación donde el niño te va a creer. ¿Por qué? Porque tú eres la figura sabia para él. Tú eres el ídolo, eres el fuerte, eres la persona que va a poder desarrollar esas habilidades. Siempre y cuando tú lo quieras. Es que mi hijo no habla y ya tiene 4 o 5 años. Perfecto, es que tú nunca le hablaste, tú nunca lo estimulaste, no le leíste un cuento. No, es que no hay tiempo. No, pero sí hay tiempo para ver fútbol, para tomarte unas cervezas, para irte al cine, para hacer muchas cosas, menos para prestarles interés. Entonces se están dando cuenta lo importante que es el desarrollo del infante a través de sus cuidadores, ya sea papá, mamá, abuelos, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ser motivados por los padres. Si se les responde mal, estos generan culpa, ¿no? ¡Ah, ya cállate! El niño va a empezar a llorar y va a decir, preguntar es malo. Preguntar es un acto malo, entonces lo tengo que dejar de hacer. Y por ende, pues hay una culpa, ¿no? Hice algo mal, que es básicamente lo que pasa en muchas de las violaciones. El niño empieza a sentir culpa hacia él. ¿Por qué? Porque la violación para el niño no simboliza nada, no significa nada. Muchos de los casos han reportado que tanto la violación en niños adolescentes pues no fue tan caótica como se presentó, sino hubo cierto goce, y eso lo pueden encontrar en muchos testimonios. Pero la cuestión del yugo social que te dice es que está mal y le gritas al niño y todo ello pues les crea culpa, y al final a cabo dices tú, no, es que no me comenta nada cuando es adolescente. Pues claro que no, pues cuando te comentó, le gritaste, ¿para qué te va a comentar, no? Entonces, continuando con este son, vamos a llegar a una etapa que es la laboriosidad y la inferioridad, que se da de los 6, 7 años a los 12 más o menos. En esta etapa es bien curioso porque el niño empieza a hacer cosas que tal vez no estén a su nivel, a la percepción del adulto. Pero el niño te dice, sí pude, sí pude. Y el adulto se queda así de, pues es que no tenía que poder, porque eso es muy difícil. Porque el adulto tiene muchas limitantes, el niño no. En esta situación, el niño tiene un interés por el funcionamiento de las cosas. Por eso los niños juegan a armar, a desarmar. Los niños preguntan todo. Los niños buscan cómo se hace, y por eso de repente dicen, ya están haciendo sus cochinadas en el cuarto. Y no hablamos de unas cochinadas sexuales, no. Hablamos de que están haciendo su desastre. Es que no es un desastre. Es que seguramente vieron un video de cómo hacer el slime y trataron de hacer slime. Y el niño es muy curioso. El adulto no. Por eso los niños crean. Se crean unos mundos fantásticos cuando están en terapia de juego que dices, wow, está muy padre. ¿Por qué? Porque tienen ese interés. Yo lo recuerdo con mi hija. Porque hubo un tiempo que le gustaban mucho los animales. ¿Y qué es lo que veía en el celular, en la tele? Videos de animales documentales. Le digo, bueno. Y decía, pues vete, ponte a ver Goku o algo así. Pero no, le interesaban los animales. Quiere aprender a dibujar, le gusta mucho.
y de repente pone sus videos de cómo dibujar. ¿Por qué? Porque al final acabó. Él ya no... Bueno, sí está todavía en esta etapa. Está en ese auge de estar descubriendo las cosas. Hacer o intentar las cosas para ellos. El niño se va a caer, el niño se va a pegar, sí, pero es necesario para que puedan aprender. ¿Por qué? Porque al niño tú le puedes decir, el fuego quema, pero no te va a creer hasta que se queme. Entonces, me estás diciendo que lo deje que se queme, pues hay que tratar que no, pero si es necesario que se pegue, pues se va a pegar. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes así aprendieron. No, es que yo era bien tranquilo en mi infancia, no. Pregúntalas a tus papás y vas a ver que no es cierto, que varias veces les diste un buen susto, pero crecemos con esa ideología. En esta situación necesita la aprobación y estimulación del entorno donde se envuelva. Por eso los niños te van a enseñar sus juguetes, te enseñan lo que están haciendo, y lo único que quieren es decir, está bien bonito, ay, qué padre. ¿Por qué? Porque es una creación que están haciendo ellos. Obviamente si tú no le das esa situación, pues se va a sentir inferior ante la situación, ante la sociedad. En esta situación se recomienda nunca comparar a un niño y otro. Es que tu primo ya sabe nadar, es que tu primo ya hace las cosas. Sí, pero tu hijo no es su primo. Lo único que estás haciendo es que tú lo estés haciendo menos y obviamente él se siente inferior. Y después llegan a la vida adulta, me ha tocado ver muchos casos donde dice, pues que tú quieres más a mi primo. O sea, ¿para qué tienes hijo? Quédate con él. Y hay un reclamo entre los padres, dice, el papá dice, ¿cómo? Si yo te di todo lo que pude, te traté bien. Sí, pero esos pequeños comentarios, para ti pequeños, para el niño son enormes. Entonces, cuando son enormes, pues claro que van a causar estragos enormes, ¿no? Hay una búsqueda de identidad y una difusión de identidad. Esto se da durante la adolescencia. Todos tenemos rasgos homosexuales. A todos en algún momento de nuestras vidas nos ha gustado una persona del mismo sexo. Tal vez no gusto sexual, pero sí de, está guapo, está guapa. Y no quiera decir que tú seas homosexual. No hay nada de malo. No hay nada de malo. Pero socialmente aún sigue siendo un estigma. El adolescente se va a preguntar ¿quién soy yo? Por eso en la adolescencia siempre están en ese constante cambio. Que de repente ya se hicieron el fleco las muchachas. Que el chico ya hizo una moda. Se puso el corte de Peso Pluma. Que ahora el de CR7. Que ahora el de Messi. Que ahora de tal cosa. Y se van formando. Hasta el punto de decir, puedes tener un paciente cada semana de una forma muy diferente. Ah, mira, te cortaste el cabello. Sí, es que esto está la moda. Aquí el Malilla. Aquí de repente ya les gustó José José. Y de repente Vicente del Gallo de Oro. Y de regresan otra vez con el Gogueto. Y todas esas situaciones. Es tan cambiante que va a estar en busca de quién es. Son más independientes de los padres. Realmente la situación del alejamiento de los padres lo explicaba Freud, porque es una reelaboración del complejo edípico. Decía, puedo combatir contra el padre, pero ya no quiero. No, eso ya se verá pues, más adelante. Prefieren estar con amigos, sí, porque son sus pares, con los que se pueden llegar a sentir identificados. Por eso el adolescente es tan rebelde. ¿Por qué? Porque busca ser independiente. Solamente que su forma de ser independiente pues, sí, no es madura. Las decisiones de un adolescente no son maduras. Nadie ha puesto en tela de juicio eso. Solamente que los padres se pelean. Es que tu decisión toda tonta, toda... Pues sí, pero eso es lo que le da su capacidad intelectual, lo que le da su raciocinio que está correcto. Por eso el adolescente le vale gorro lo que hace. Dice, está con la novia, con el novio, y de repente están en el parque bien enfrascados y se olvidaron de todo el mundo.
Se les olvidó que estaban en el parque. ¿Por qué? Por las hormonas. Entonces, esa situación, pues tendrán que tomarla en consideración, ¿vale? Piensan a futuro, son muy futurísticos. Ustedes se han de acordar de esa pareja, ese novio, esa novia, donde dijeron en la adolescencia: es el amor de mi vida y vamos a durar toda la vida, vamos a crecer, vamos a tener 2 carros, una casa, 2 perritos, uno se va a llamar Huffy y el otro se va a llamar Oso, y vamos a tener un hámster y vamos a ser felices y vamos a viajar por todo el mundo. Y al mes terminaron. ¿Por qué? Porque su pensamiento era futurístico, no era actual, sabiendo que es un amor adolescente que puede que dure muchos años o puede que dure un mes y todo estará bien. Pero es un pensamiento futurístico que les va a brindar cierta ansiedad a los adolescentes y el adulto también, ¿no? Crean su identidad basándose en experiencia. Por ejemplo, yo lo decía, yo fui emo, primero tenía mi fleco, todo negro aquí, bien depresivo. Y mírenme, soy psicólogo. Después fui chico fresa. Después me gustó la banda. Y así me fui cambiando en toda mi adolescencia hasta que dije, bueno, puedo ser todo, pero pues a mí me gusta este tipo de ropa. No tengo que hacer eso, no tengo que hacer esto. Y se va conformando a través de la experiencia. En esa situación siempre se va a provocar una confusión por su identidad. Yo les decía, hombre o mujer. Todos pasamos por eso. ¿Qué dicen los abuelitos? No, eso no había en mis tiempos. No, no había en sus tiempos porque los linchaban. Porque eran personas de campo que le dijeron que tenían que ser hombres y el hombre no llora, el hombre no hace esto, el hombre no hace aquello. Pero al final a cabo sí existía. No es algo nuevo. Eso ya es desde la antigüedad, de los antiguos griegos ya estaba la homosexualidad. Para que me digan que no, eso no. Ustedes decían, no, pues que no se veía eso en mis tiempos, no. Pero vean a Alejandro Fernández. No ha salido como tal, dice, pero pues todas sus acciones te arroja que sí. Pero dice, ¿cómo? ¿Cuándo sale? Pues hasta que muere el papá. ¿Cómo iba a ser el potrillo? Iba a ser potrilla, vulgarmente diciéndolo. No, al final a cabo esa situación era una cuestión muy social, pero que todo adolescente llega a tener esa situación. ¿Va? Ahora, el adolescente se pregunta, ¿quién soy yo? ¿En qué trabajaré? ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Quién, con quién voy? Y todas estas preguntas, estas cuestiones van a provocar una crisis. Todas, siempre va a haber una crisis en todo eso. Tú llegas con el adolescente y dice, ¿y para cuándo la novia? Y pobre muchacho con sus conflictos de su cuerpo. Y tú le dices eso, pues ya le diste la torre. Van saliendo de la adolescencia y dice, ¿qué vas a estudiar? Y se frustran todos. Vean las prepas, están todos frustrados en tercero de prepa. Porque dicen, es que voy a elegir una carrera que va a ser para toda mi vida. Y es que yo no quiero estudiar, pero mis papás quieren que estudie. Dejar a los amigos, dejar a la pareja, dejar situaciones de esa índole, te van a traer ciertos conflictos, ¿no? Ahora, en esa situación, saliendo de una adolescencia, vamos a llegar a una intimidad frente a un aislamiento que es de los 21 a los 40 años, que es posiblemente lo que estemos viviendo hoy en día, acorde a las edades que más o menos he visto. Dice, ¿qué es lo que busca? Relaciones más íntimas. Sí, buscan una situación de pareja, pero que ya sea más estable, que ya no sea ese amor romántico, que no sea ese amor de unos días, ¿no? Que sea algo más estable. Hace poco venía una persona que me decía, es que yo pasé 5 años en una relación.
tiene 24, creo. A los 22 terminó esa relación. Empieza a andar con otra persona y le dice, esa abogada, me vas a firmar una hoja donde hay compromiso y si no tú me vas a pagar una indemnización por el tiempo invertido. Le digo, espérate, estás bien joven. Le digo, es que yo voy a perder 5 años y no voy a perder más tiempo. Sí, es parte de esa ideología. Solamente que lo estás buscando de una forma muy, muy neurótica, muy demandante, muy histérica. Y obviamente nunca te va a complacer de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que haber un compromiso de ambas partes. Es un problema muy social, que al final a cabo tienes que saberte que tú eres libre de hacer lo que quieras, pero hay un compromiso que estás llevando a cabo con esa persona. Es decir, un matrimonio, una relación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay intimidad que produzca seguridad. Ya llámese en lo económico, llámese en lo amoroso, llámese en lo coital, llámese en lo social, que esa persona te produzca seguridad. Por eso en la cultura latinoamericana, hombres buscan a personas con ciertas características físicas. Nuestro símbolo de belleza hasta cierto punto en la cultura latinoamericana, llámese México, Colombia, Venezuela, Cuba, entre otros países, es de que la mujer sea muy caderona. ¿Por qué caderona? Porque es un símbolo, al menos inconsciente, de fertilidad. ¿Por qué? Porque antes se buscaba una persona que pudiera tener bastantes hijos porque cada hijo era una mano de obra, ¿no? Y obviamente todos apoyaban en la casa. Hoy en día se busca también eso, un estigma de belleza aquí en México a un estigma de belleza, por ejemplo, en Japón es muy diferente. Los japoneses buscan personas muy flacas, hasta cierto punto muy infantiles, y el hombre no. Entonces, eso que te arroja, que al final a cabo tú estás buscando una seguridad, tanto para ahorita, una cuestión social, coital, pero también para una futura familia. Obviamente los japoneses pues tienen un hijo, dos por mucho, porque hay leyes que impiden todo ello. El mexicano pues tiene tres, cuatro, que es la media. Esa situación te va a provocar una seguridad y en el caso de la mujer busca siempre la seguridad por parte del hombre. Puede ser todo lo que quieran, pero mientras brinde seguridad, está todo chévere, ¿no? Cuando se evita toda esta situación, pues ¿qué es lo que va a pasar? Las personas se empiezan a sentir solas. Las personas empiezan a tener ese conflicto de la soledad. ¿Cómo se ve la soledad? En un aislamiento. En un aislamiento no como comúnmente se muestra, ¿no? De solamente está en su cuarto, no. En todos los lugares, personas que lo invitan a salir y no salen por diferentes situaciones, por diferentes rubros. Si ustedes se interesan en todos estos temas, el índice de suicidios es mayor en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten solos. Y se da en personas entre los 30 y los 40 años. ¿Por qué? Porque al hombre se le exige mucho. Hay muchas marchas acorde al feminismo, están muy padres, pero dejan de lado esta parte que necesita el hombre, y ustedes lo tendrán que conocer porque lo trabajarán en terapia. El hombre es una persona que se le ha criado con la idea de que no puede expresar, que no puede decir, que tiene que ser fuerte, que tiene que proveer, que tiene que ser hombre. Entonces, con todas estas ideas, este cúmulo, pues llegan a cierta edad donde dice, pues que no tengo pareja, no he hecho nada, no puedo ser suficiente para otra persona. Y empiezan muchos cuestionamientos que los llevan o los orillan a que puedan llevar a cabo un acto suicida. Por eso la persona tiene mayor prevalencia
entre hombres y mujeres, ¿no? La mujer también lo hace, pero lo hace por otras situaciones. En esta situación se aíslan y genera depresión, va de la mano con toda esta parte del suicidio. En hombres y mujeres, solamente que la mujer tiene mayor posibilidad de expresar las situaciones. No hay tanto juicio social para ello, entonces pues puede sobrellevar toda esa situación. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, son etapas no tan complicadas de entender, no son complicadas, pero sí son etapas que les tenemos que prestar atención. Entonces, ya llegando a los 40, a los 60 años, que es la siguiente etapa, pues vamos a llegar a otras situaciones. Otras situaciones que van referente a esto. Llegamos a la generatividad frente al estancamiento. La crisis de los 40, como comúnmente se le llama. ¿Qué pasa con todo ello? En esta situación llega una parte de estancamiento en todas las familias. Se llega a volver mucha costumbre. ¿Por qué? Porque ya se han formado familias, en el caso de que haya, si no, no pasa nada. Pero llega el momento que con la pareja ya se hace lo mismo, con los hijos se hace lo mismo y le dedican todo el tiempo a la familia, sí, pero hay un estancamiento. Por eso muchas de las parejas se divorcian a esta edad, entre los 40 y 60. ¿Por qué? Porque se ha perdido, se ha llegado a una costumbre. Y esa costumbre pues cuesta, ¿vale? Hay una búsqueda del equilibrio entre lo que produce y en lo estancamiento. Por ejemplo, mi papá lleva diciendo, desde que tengo uso de conciencia, es que tu mamá se va a jubilar. ¿Por qué? Porque tienen ahí una situación ante el IMSS. Dice, ya nomás nos jubilamos. Sí, pero pues han pasado muchos años y aún les falta otros años más. Están en la búsqueda de establecer esa productividad, pero en esa constante demanda también se estresan. Hay personas que dicen, es que pues sí, ya no me gusta mi trabajo y renuncio después de 20 años. O decir, pues ya quiero descansar o XY, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieren sentirse productivos. Porque sí, ven mucha parte. Apenas una persona me decía, es que mis hijas me decían que estaba loca. Le digo, ¿pero por qué? Dice, sí, es que me aventé en paracaídas, del avión en paracaídas. La señora tiene pues, ya sus 50 años. Dice, ¿y por qué? Dice, es que no, quería vivir algo diferente. Y eso me llamó la atención. Y sí, empiezan a experimentar toda esa situación para no caer en esa monotonía que los hace sentir mal, ¿no? ¿Qué pasa con la productividad? Está ligada al futuro y provenir de los suyos y próximas generaciones. Pónganse a platicar con muchos adultos de esa edad y dicen, es que todo esto van a ser suyo, ¿no? Por eso trabajo, para que se les quede a ustedes. Y están viendo por un futuro de los hijos, de la familia, pero al final a cabo es también para ellos, ¿no? Y se desgastan tanto para buscarlo. Sentirse útiles para los demás y ser útil, ¿no? Ah, es que mi papá aún puede. Ay, hijo, ¿cómo que no sabes hacer eso? A ver, yo te lo cambio, el fusible, ¿no? Se sienten útiles. Y el estancamiento se siente estancado si no puede ofrecer nada al mundo. ¿Qué ofrecen? La pregunta está en todos esos adultos, ¿qué estás ofreciéndote? Para tú sentirte bien, no para que el mundo se sienta bien, ¿va? Ya casi llegando al final, ¿no? Ya dejo mi copa, es que ya se me acabó el agua. La integridad del yo frente a la desesperación. De los 60 años a la muerte. Ustedes han escuchado decir a sus abuelos, si es que aún los tienen, la misma historia 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces la misma historia. Dice, ya me la sé, ya sé qué pasó, ya sé qué no pasó, ya sé dónde le mueve, ya sé todo, ya me la sé de memoria. ¿Por qué creen que lo dicen los ancianos? No para ti. La dicen para sentirse que han hecho algo. Decir, pues sí viví bien, sí me la pasé bien. ¿Por qué? Porque si no, van a llegar a la desesperación de decir, no me quiero morir, me hace falta hacer muchas cosas. Eso se trabaja en la tanatología, el bien morir. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, le dediqué toda mi vida a mis hijos y nunca vi por lo que yo quería. A la pareja, al trabajo, lo que quieran. Y obviamente en esta edad pues dejan de ser productivos porque las capacidades bajan, ¿no? Hay tantas personas que dicen, es que tienes una pensión, pues vete a viajar, vete a gozar. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen a vender postres, se van a un puesto y todo ello para sentirse productivos, aunque ya no tendrían que. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen arreglada su vida, en el mejor de los casos, ¿no? Su vida cambia completamente. ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma energía, ya no tienen las mismas cualidades físicas ni cognitivas, entonces va cambiando poco a poco, se van degenerando poco a poco. Y el acto de ver a su familia también envejecer y morir es un acto quebrantador. ¿Por qué? Porque te das cuenta de decir, pues ya no estoy tan joven, ya igual ese es el próximo paso. Por eso se da mucho que es que ya murió un hermano, otro hermano, los papás y todo ello, y va generando cierta angustia, ¿no? Y atraviesa por una serie de duelos: el perder a la familia, el perder el trabajo, el perder las habilidades, el perder, no sé, el cabello. Muchas situaciones son duelos tras duelos. Por eso los abuelitos están en esa constante búsqueda de repetirte lo mismo para sentirse útiles, sentir que su vida ha valido, sentir que su vida tuvo una razón de. Entonces, siéntate a escucharlo, ya te sabes la historia, dile, no manches, ¿en serio, abuelo? ¿En serio, abuela? No, y a ver, cuénteme un poquito más de esto. Y créanme que se los van a valorar muchísimo, ¿vale? Entonces, hasta aquí los 8 estadios de Erik Erikson. Y pues ya tendrán su examen ahí en plataforma. Les deseo un excelente día.